muy importante la comunicación, porque el médico veterinario obtiene del paciente una información. Siguiente, por favor. Luego el médico veterinario esa información la transmite a las ayudas diagnósticas, ya sea laboratorio clínico, ecografía, radiología, lo que sea. Luego estas ayudas diagnósticas emiten una información que el médico veterinario utiliza para acercarse o llegar a un diagnóstico que repercute en el paciente. Entonces es muy importante que esa comunicación no se rompa, que siempre sea de la mano, dicho, que si hay preguntas, que si hay dudas, que si hay algo que no nos cuadra, que si podemos repetir, porque es que pues el factor humano es muy importante. Yo decía en la charla esta que di en la Universidad Nacional, yo decía que alguna vez un estudiante que hizo pasantía con nosotros en el laboratorio me decía, ay, montar laboratorio es muy fácil, uno compra equipos básicos y arranca. Yo le decía, eso no es eso. Realmente la parte humana es sumamente importante, que yo valoro mucho en el laboratorio, porque el equipo de trabajo entrenado no es fácil. La parte humana interfiere muchísimo, la manera de ser de las personas, todo el equipo de trabajo es muy valioso. Y la comunicación no se debe romper. Entonces yo los invito, por ejemplo, que si hay alguna cosa que no cuadra, que si hay alguna pregunta, casi siempre uno se equivoca en las cosas más fáciles, porque las difíciles uno les para muchísimas bolas. Entonces uno a lo difícil le para, y qué cuidado. Pero a veces inclusive hasta en qué tubo va tomada la muestra puede ser un factor de pues que se cometen errores. Entonces los datos del paciente con mucha frecuencia nos llegan a veces sin marcar, por ejemplo los formatos, no se sabe qué veterinaria es. O nos pasa mucho el motas, que uno no sabe si es perro o si es gato, si es canino, si es felino, si es conejo, si es... Entonces marcar muy bien las muestras. Nos han llegado, por ejemplo, los títulos de rabia, no sé si he manejado los títulos de rabia con ustedes, pero títulos de rabia de una misma veterinaria de Cúcuta nos llegaron 2 pacientes míos. El veterinario marcó muy bien, pero igual fíjense que es una cosa muy delicada, entonces muy bien marcado. La parte de bioseguridad ya no es como antes. Cuando yo inicié el laboratorio clínico, los veterinarios con los que yo trabajaba, por ejemplo, sondeaban el paciente a mano pelada, eso ya no se usa, lo de la bioseguridad se tiene muy en cuenta, pero pues los invito a estar muy pendientes con eso. En el laboratorio, por ejemplo, toca estar pendiente porque uno no se da cuenta, pero con los mismos guantes se escribe, luego el lapicero pasa a la zona de reporte y luego la pasante del lapicero aquí en la boca y uno después de... Entonces, son cosas que uno no le para bolas y a todos nos pasa, díganme que no. Entonces, bueno, bioseguridad, entonces con los implementos adecuados es una invitación. La confiabilidad de los análisis. Entonces hay que tener en cuenta varias cosas como los alcances de cada una de las pruebas, qué pruebas diagnostican o no qué cosas. Hay que tener en cuenta que muchas veces algunas pruebas, si no sale un resultado positivo no quiere decir que sea negativo, solo que en esa prueba no se observó determinada cosa. La calidad de las muestras es fundamental para la calidad de los resultados. Siguiente. Hay que tener en cuenta pues toda la parte en la toma de decisiones de las pruebas, qué otros exámenes están disponibles, tener controles. Yo siempre también los invito a que el propietario sea el que tome la decisión de qué prueba se le va a hacer al paciente, porque muchas veces uno ve una cara de un propietario y dice, no creo que tenga para pagar esa prueba, es un poco costosa, y a veces la gente lo hace por su más, y hay gente que tiene cara de tener posibilidades económicas y no lo hacen. Entonces yo creo que hay que ofrecer las posibilidades dentro de la pertinencia de las pruebas para ese diagnóstico, entonces, de lo que se espera, ¿no? Entonces es importante ofrecer todas las posibilidades. Como les decía, a veces no se ve en esa muestra alguna cosa o queremos corroborar, nosotros estamos abiertos a hacer contramuestras para revisar si efectivamente no se está viendo o si se está viendo lo que sea que ocurre con esos resultados. En el caso de las muestras enviadas, bueno, pues se puede hacer contramuestra y esto, pero por ejemplo, si uno envía X muestra, se guarda todo. Okay, por si aprendimos que hasta los comprológicos. Antes los descartamos en la noche y ahora los dejamos de un día para otro, todo. Entonces nos ha ocurrido que faltó una muestra y el veterinario, el perrito está muy delicado, ya no se le, o el gato grave, deshidratado, y tenemos la única conchito de muestra. Esa muestra se guarda y nosotros esas muestras las guardamos de un día para otro, ya después de 2 días ya no, pero sí de un día para otro por si cualquier cosa se ofrece.
Y si es un fin de semana, se guardan hasta el lunes en la noche se descartan. Ok. Todas, salvo las orinas, que básicamente las orinas sí se utiliza toda la muestra. Bueno, lo que se utiliza completo, los raspados de piel también, lo que está ese tipo de cosas que se utiliza toda, pero lo que son sangres coprológicos se guardan. Estas son las pruebas que tenemos a disposición aquí en Colombia para diagnóstico de laboratorio clínico: hematología y bioquímica, parasitología, la parte de uroanálisis, microbiología, patología y citopatología, el inmunodiagnóstico y el diagnóstico molecular, que es diagnóstico por PCR. La toma de las muestras, yo sugiero siempre tomar las muestras en ayunas. Nos ocurrió, bueno, ahora les cuento más adelante, pero es lo mejor, ¿no? La muestra en ayunas, por todos los motivos, pero pues si eventualmente no se puede, pues hacerlo. Con respecto a la toma, pues ustedes son los duros en eso, nosotros sí, es otra cosa que nos compete, pero pues tener mucho cuidado con la toma. Hay cosas que hay que tener en cuenta, y es que yo sugiero, en el clima en el que estamos, no refrigerar inmediatamente se toma la muestra porque se puede embolizar. Entonces sugiere que más o menos entre media hora y una hora después de tomada se refrigere. A veces ni siquiera vale la pena refrigerar. Los hemoparásitos suelen causar, sobre todo la Ehrlichia, suele causar cambios o producción de anticuerpos antieritrocitarios y antiplaquetarios, y eso induce que esos pacientes con Ehrlichia sean más susceptibles a la hemólisis. Entonces, no, pero la muestra, pues yo le tomo muestra, pero lo hice todo bien, pero se me hemoliza, puede ser un paciente que tiene otra cosa. Entonces hay que pensar que a veces esos pacientes con esas características son susceptibles a presentar hemólisis más rápido, y no centrifugar, si tienen el caso de la centrifugar, no centrifugar sino una media hora, 40 minutos después de la toma, no inmediatamente después. A veces si se toma la muestra ni siquiera vale la pena centrifugar y refrigerar, si no estamos en este clima, sino desde que no está la luz del sol, sino cubierta de la luz, inclusive se puede dejar quietecita en algún lugar. Esto lo saben ustedes más que yo, pero pues les quería como mostrar los tipos de aguja disponible y qué es lo que se sugiere que se utilice. A mí me gusta mucho un libro de un doctor que se llama Luis Núñez Ochoa, mexicano. El libro yo lo tengo, me lo prestaron exactamente, no es como fácil de conseguir, igual yo lo tengo, si algún día se les ofrece, yo no tengo ningún problema. Pero es un libro muy chévere y es muy facilito de leer. Y él es un muy buen conferencista, si algún día viene vale la pena totalmente ir a verlo, en conferencias impresionantes. Los tipos de tubos, entonces siguiente. Entonces el tubo tapa-lila, pues para todo lo que requiera células sueltas. En el caso de biología molecular se requiere tomar las muestras con tubo tapa-lila. Está el tubo tapa roja para todo lo que necesitamos nosotros de utilización de suero, y para las células LE, por ejemplo. El cortisol plasmático, como su nombre lo indica, debe ser en tubo tapa lila. Debe ser tomado en tubo tapa lila. El tubo azul para pruebas de coagulación. El verde lo utilizamos para, por ejemplo, gases sanguíneos, ese tipo de cosas. Y el tubo tapa amarilla, que tiene ese gel, sirve cuando uno lo centrifuga para que no estén en contacto el suero y las células sanguíneas. Pero entonces nos ha ocurrido que a veces lo suministramos y alguien nos envió, por ejemplo, una orina en ese tubo, no sirve, no hay nada que hacer. Células L en ese tubo tampoco sirve porque se pierden las células, todo lo que sea celular, ahí se pierde. En la parte de Vacutainer, pues se utiliza sobre todo en grandes, en pequeños, no tanto porque ya que el tubo parece que tiene mucha presión. Entonces a veces en mascotas puede ser un poco complicado, hay gente que le gusta mucho, bueno, eso sí es como el pescado. ¿Sí? ¿Y qué tal? Bien. Sí. Bueno. Yo creo que eso es bueno, lo que les había dicho hace un momento, entonces yo les sugiero dejar a nuestro clima, en nuestra temperatura, dejar la temperatura ambiente, teóricamente entre 15 y media hora se demora en formar el coágulo, pero dependiendo de la especie, pues es mejor dejarlo por fuera. Yo creo que simplemente dejarlo quietecito es mucho mejor. Perdón, doctora, discúlpame. Cuando uno toma la muestra en tubo tapa-lila, pues he visto que algunas personas pues se preocupan mucho, sacan la muestra y de una se agita. ¿Hay que agitarse inmediatamente o no importa? Mejor, no, es mejor porque a veces se alcanzan a formar coágulos. Okay. Entonces es mejor agitar de una. Se dice que con amabilidad, pero inclusive yo he visto que si se agita un poco fuerte no es tan pues mejor. No pasa nada. No pasa nada. Alguna vez una doctora me decía, todas las muestras me llegaban embolizadas, el tubo tapa rojo.
Y me decía, ay Magdita, es que yo estoy agitando la muestra fuerte. Yo, no se agita, tuvo tapas rojas, por favor. Okay. Y a veces hay confusión con respecto, no, pero sí es mejor, lo más pronto que se pueda. Okay. Porque a veces así no se forman coágulos grandes, se forman microcoágulos y puede afectar. Por ejemplo, el recuento plaquetario, ese tipo de cosas puede afectar. Se debe separar lo más pronto que se puedan este tipo de pruebas, sobre todo la glucosa. ¿Por qué se deben separar estas pruebas? Porque a veces son consumidas por las células. Al ser consumidas por las células, se debe separar lo más pronto posible. ¿Sí? De todas maneras, pues en refrigera, el metabolismo celular se detiene y empieza pues se disminuye la posibilidad de concentración. Entonces, si se refrigera, pues el metabolismo celular se detiene y se deja de consumir todo este tipo de sustancias. Con respecto a la gasometría, yo no sé ustedes cómo manejan esa parte, hacen un poco más bien. Entonces, pues esto es como la sugerencia. Nosotros, igual se debe procesar lo más pronto posible, tuvo tapa lila. Alejandro y Nivel tienen como la posibilidad, yo no sé si ustedes tienen la posibilidad de visitar a las... Nosotros tenemos el equipo de gasometría, un eco, y en algún momento pensamos en ofrecerlo para las clínicas. Entonces no pudimos hacerlo porque representa que se vaya alguien que maneje el eco, alguien que tome la muestra porque es sangre arterial y que es un cambio y es difícil. Entonces lo hicimos como 3 veces, pero cuando eso pasaba quedábamos sin clínicos en la clínica porque se iban a tomar una medición. Entonces la otra opción era llevar al paciente, pero entonces si llegase a arterial, iban a que están en malas condiciones. Entonces no hemos podido como que ese servicio se pueda prestar. Entonces queda restringido para la clínica y es súper valiosa, la información que sale ahí es valiosa. La muestra se toma, lo ideal es en sangre arterial y el equipo se prende y él da un tiempo, creo que son como 60 segundos y empieza a marcar. Desde que se toma la muestra, es decir, el equipo se prende y él queda en espera de la muestra. Entonces empiezan a tomar la muestra, pero la muestra no puede estar más de 10 o 15 segundos fuera del cuerpo. Entonces tienen que sincronizarse el que está con el equipo con el que está con el paciente y por ejemplo si en la jeringa se va un pico de aire o alguna cosa así, eso altera la medición de oxígeno y de CO2. Es súper sensible, ¿no? Pero pues una vez se le coge el tirito, pues ya es la información valiosa. También se pueden medir los gases en sangre venosa, que pues si uno ve que ya faltan 10 segundos y no se puede la arterial, pues toca la venosa. Pero pues algunos valores se pierden, ¿sí? Algunos valores se pierden, entonces, pero igual la información es muy valiosa. Entonces ese tiene sus detalles. Ahora las cassettes para las muestras tienen una fecha de vencimiento, pero que es como digital, entonces el equipo ya sabe que ese cassette es ese tal, y entonces si me pasa una hora de la fecha, ya no lo recibe. Tiene sus detalles, pero es la información muy valiosa. Bueno, con respecto a la bioquímica sanguínea, estos son como los equipos por los que ha atravesado el laboratorio. Esta es nuestra historia de equipos. Yo inicié hace 17 años con el laboratorio, la parte del laboratorio clínico, y utilizamos un espectrofotómetro y ya ahora pues hemos ido como modificando los equipos a medida que hay las posibilidades y hay la disponibilidad también. Siguiente. Esto es de química húmeda. Esto que les estoy mostrando aquí es química seca. El equipo de allá son los equipos que utiliza IDEX. Parecen un poco complejos porque para nosotros como laboratorio es costoso. Es decir, una bioquímica sanguínea puede salir perfectamente en, no sé, 30.000 pesos. Para uno como laboratorio si uno ofrece, es muy difícil, ¿no? Para las veterinarias puede ser práctico. El equipo del Reflotron, yo no sé si ustedes lo conocen, es un equipo de química seca, es práctico para las clínicas, a nivel de costo sigue siendo costoso para nosotros, pero aquí pues entrega resultados muy rápido.
¿qué desventajas tienen? Que no se puede calibrar, o sea, la calibración no es como nosotros que podemos pasar controles y mirar cómo funciona, y no tiene todas las pruebas disponibles. Entonces, bueno, pero digamos que dependiendo como de los requerimientos de cada lugar, puede ser de utilidad. ¿Qué hacen los espectrofotómetros? La mayoría de los equipos tienen como la misma característica. Miden utilizando un haz de luz, miden qué tanto pasa la luz a través de una sustancia líquida. Entonces, siguiente. Entonces, esto es lo que ocurre. Tenemos nuestra muestra con el reactivo y se pasa un haz de luz y se mide. Y la idea, por ejemplo, en el caso de las enzimas, es que a medida que va pasando el tiempo se va consumiendo la enzima. Eso ocurre. Entonces, hay varias cosas que ocurren. Por ejemplo, en las enzimas hepáticas, cuando un paciente tiene las enzimas hepáticas muy altas, en el primer tiempo, se mide durante 3 tiempos, primero, segundo y tercer minuto, y el tiempo cero, ¿sí? Entonces, si al principio la muestra está muy alta, es posible que la enzima se consuma muy rápido. Entonces, en el primer minuto está altísimo, y en el segundo y en el tercer minuto aparece como cero. Entonces el resultado puede ser un resultado normal, porque lo que él hace es que calcula durante los 3 minutos. Entonces, ¿qué ventajas tienen los equipos que les mostré antes? Son equipos que uno puede ver la curva, y como uno ve la curva, ve que la curva está altísima al principio y luego se bajó, uno ya asume que algo está pasando con ese paciente, ¿sí? Entonces, a veces hacemos diluciones, ese tipo de cosas, y puede funcionar. Pero pues uno puede tener en cuenta eso. Otra cosa que pasa con las enzimas hepáticas es que el hígado, cuando está dañado hace no mucho tiempo, las enzimas hepáticas están muy altas, pero cuando ya es un proceso crónico ya no hay enzimas hepáticas. Entonces las enzimas están o normales o bajas. Entonces uno puede pensar que hay una falla hepática, ¿sí? Cosa diferente en el riñón. En el riñón, ¿qué ocurre? El aumento del BUN y la creatinina es directamente proporcional con la falla renal. En el hígado. Sí. Entonces esto es lo que ocurre con las muestras cuando están alteradas. ¿A qué me refiero con muestras alteradas? Embolizadas o lipémicas. Entonces, este es un paciente, está un poco loco porque en el sentido que la curva normal está roja, y uno lo asume de otra manera, pero realmente nuestro paciente normal es una curva roja. Este es un paciente que tiene la curva, está disminuida la prueba, la que sea que fuere, ¿no? Entonces este es un paciente normal y este es un paciente que está elevado. Este puede ser el mismo paciente que la muestra está normal, es decir, se está consumiendo la enzima en la unidad de tiempo que corresponde para ser un paciente normal, pero la muestra está lipémica. Entonces, ¿qué pasa? Al estar muy lipémica, el equipo empieza a leerlo más arriba, o sea, el tiempo cero es mucho más alto, les empieza a leer, ¿sí? Entonces, a veces, en este momento nos sale fuera de rango. No sé si a ustedes alguna vez les ha llegado que el resultado sale fuera de rango. Es por eso, porque la muestra está alterada por algún motivo. Muchas veces es porque está muy lipémica. Entonces hay que tenerlo en cuenta. A veces hacemos diluciones, pero a veces ni siquiera haciendo diluciones nos funciona. Entonces, las muestras lipémicas. La muestra lipémica nos puede aumentar las proteínas plasmáticas totales, la albúmina, la glucosa, la bilirrubina, el calcio y el fosfato. Las bilirrubinas, muy importante, porque me ha ocurrido a veces que dice el veterinario, bueno, mi paciente está perfecto y las bilirrubinas están volando. ¿Qué pasa? Miramos, en el resultado aparece muestra lipémica. Puede ser porque haya interferencia con respecto, y aumenta muchísimo la lipemia, ¿sí? Entonces, ¿qué sugiero en esos casos? Pues repetir la muestra en el mejor ayuno que se pueda dentro de la hemólisis. La hemólisis, a veces, como les decía ahorita, pues puede ser difícil. Un paciente con Ehrlichia está como susceptible a presentar hemólisis por lo que les contaba de la producción de anticuerpos antieritrocitarios, antiplaquetarios, entonces puede haber hemólisis, pero tener en cuenta esto, se disminuye la fosfatasa, las bilirrubinas y el calcio cuando hay hemólisis, y se aumentan la glucosa, las proteínas plasmáticas totales y el colesterol. Entonces, muestras que nos llegan a nosotros al laboratorio, es una muestra lipémica, no tomé una fotillo que tengo de una muestra que llegó ayer, siguiente. Entonces muestra, a veces, por ejemplo, necesitamos tomarle perfil hepático 5, perfil hepático 8, tiene 6 pruebas. Con esto las bilirrubinas requieren una cantidad impresionante de reactivo. Ya vamos a adquirir un equipo que nos pide menos reactivo, entonces esperamos tenerlo en menos de un mes.
pero por ejemplo en este momento necesitamos 2 centímetros de suero para hacer bilirrubinas. Entonces es un complique porque solo para bilirrubinas, ahora imagínense para lo demás. Y depende mucho de las condiciones del paciente. Hay pacientes que a pesar de que el veterinario le sacó 7 centímetros de sangre, sale 1,5 de suero porque a veces tienen coágulo de fibrina, está muy concentrado. Entonces, bueno, puede cambiar. Muestra hemolizada, muestra requete contrahemolizada. A veces cuando nos llegan así, yo pienso que es shock térmico. Pero hay que tener en cuenta que puede ser un proceso patológico. Entonces alguna vez llegó una muestra, cuando yo inicié el laboratorio inicié dentro de una clínica veterinaria, como les decía, hace 17 años. Y en esa clínica veterinaria pues es lo que ocurre que la muestra se tomó, inmediatamente la procesó, o sea, el transporte fue de 6 metros, o sea, no había posibilidades de que hubiera algún problema. Y llegó la muestra y era una orina, entonces la orina estaba llena, pues era roja. Yo la centrifugué y no era hematuria sino hemoglobinuria, hemoglobina. Entonces yo le tomémosle una muestrica al paciente. Le tomamos sangre al paciente y la muestra del paciente era así. Y la doña me decía, pero mire, el perro está perfecto, o sea, el perro bate el rabo, estaba perfecto, sino que orina rojo ya. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? Entonces nos pusimos a indagar. Hemólisis intravascular, una de las causas de hemólisis intravascular es intoxicación por cebolla. Y yo le dije a la señora, ¿y qué? ¿Usted comía algo raro? ¿Le daba algo? No, pues ayer se me cayó una rodajita de cebolla y él se la comió. Cuerpos de Heinz, intoxicación por cebolla, hemólisis intravascular. Tratamiento, esperar a que elimine el tóxico. Pero era algo así. Entonces puede ser que la hemólisis sea patológica, entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, un paciente que tenga Ehrlichia o algún hemoparásito. Leptospira puede ser otra posibilidad. Con respecto a la estabilidad de las muestras, la sangre con ETA a 4 grados centígrados puede durar muchos días, varios días, no hay problema. Los libros dicen que luego de 2 días las plaquetas pueden bajar, pero yo he hecho cuadros hemáticos durante ese tiempo y no he visto mayores alteraciones. La creatinina y la hemoglobina, 24 horas a temperatura ambiente, no tienen mayor problema. Y 5 a 7 días en nevera, esas pruebas no tienen lío. El amoníaco, las bilirrubinas y la glucosa, en la medida de lo posible, lo más pronto que se pueda. Hay que tener en cuenta que si de pronto por algún motivo se demoró la recolección, el procesamiento más bien, lo que se sugeriría es que se tenga en cuenta ese factor. Pero yo he hecho la prueba, nos pasó con un paciente de un doctor que él me decía, hicimos la comparación de un sábado a un lunes de una glucosa, y el uno tenía una diabetes tenaz y el otro estaba normal. Y le hicimos la prueba el lunes, las muestras no las dejamos refrigeradas por algún motivo, esas pruebas no quedaron refrigeradas pero las teníamos. Y se procesó el lunes la glucosa y salía alta la alta. Y la normal salía bajita, pero salía. Y la alta seguía estando alta a pesar del tiempo. Entonces digamos que se puede tener en cuenta. El amoníaco es muy volátil, entonces se volatiliza muy rápido, se evapora, bueno, no sé si sea la palabra correcta, pero es muy volátil, entonces se consume muy rápido. Las bilirrubinas se consumen por la luz, entonces si uno deja una bilirrubina, una prueba que quiere medir para bilirrubinas a la luz, sale muy bajito, eso hay que tener en cuenta. Y la glucosa pues es consumida como energía por parte de las células. Y el suero del plasma congelado puede durar semanas o meses, sin ningún problema.